no hay que confiar solamente en el hipnotismo en su forma clásica para poder suprimir un problema de este tipo. Es decir, es bien sabido que en el hipnotismo podemos ayudar a una persona a reprogramar un comportamiento. Sí, es cierto, podríamos perfectamente bien obligar a una persona a dejar de fumar, pero Ujú. si lo hacemos, si lo haríamos, sin prever todas las consecuencias, esta persona podría dejar de fumar y enseguida después tener un tumor canceroso. ¿Por qué? Porque el deseo de fumar expresa una presión bioenergética interna extremadamente importante. Por este no se debe aplicar el hipnotismo en forma solitaria, diría, aceptando los deseos de una persona que podría haber sido engañada por publicidades. Es cierto que el hipnotismo ayuda a dejar de fumar, pero nunca jamás un hipnotizador profesional cortaría, suspendería este deseo de fumar sin una autorización médica o sin una consulta muchísimo más amplia. Ujú. Es la razón por la cual no practicamos el hipnotismo solamente, sino la hipnobioenergía. Es decir, tenemos que tomar en cuenta completamente el cuerpo bioenergético de la persona. Si la persona la expresa a través del cigarrillo, esta energía tremenda, es que hay una energía autodestructora y esta persona la tiene que salir de una forma u otra. Ningún hipnotizador profesional de por sí aceptaría de bloquear y de suspender el deseo de fumar sin prever una compensación bioenergética para la persona. Desde hace más de 50 a 70 años hay técnicas compensatorias. Por ejemplo, un hipnotizador propone, vas a dejar de fumar, pero en compensación el pequeño dedo izquierdo de tu pie izquierdo va a perder toda sensibilidad. Francamente es un lugar donde la sensibilidad no importa tanto. Ya. Y el hipnotizador tradicional parte del concepto que si la persona provoca de verdad la insensibilidad en dicho dedo, es que su inconsciente aceptó la compensación. Bon. Ujú. De todo modo, no es lo que nosotros hacemos y no es la forma con la cual lo practicaríamos. Cuando el libro de Supermente va a salir en difusión aquí en la capital, la persona va a encontrar una lámina que va a tener que pegar sobre la pared suya y va a tener un CD que le va a enseñar cómo colocarse ella mismo en ciertos estados de conciencia. La autosugestión que ella mismo se va a tener que hacer de dejar de fumar, esta autosugestión la va a tener que inscribir mentalmente en el centro, que visualizarla en el centro mismo con todo un sistema de conversión. Ocurre que en el sistema de conversión que el libro y el CD le van a enseñar, o tal como lo haríamos nosotros mismos en consulta, dejamos la puerta abierta a un tratamiento paralelo en bioenergía. Es decir, que la persona va a autotratarse ella misma, va a corregir primero los bloques, diría, erróneos a nivel de su bioenergía, y luego, después de varios días, y no en una sesión como uno lo puede suponer, después de varios días va a sentir un desinterés progresivo para el cigarrillo. Confiamos en la estructura misma de la persona para regular la bajada del deseo, por Ujú. una parte, y la compensación bioenergética, por otra parte. Lo que no hay que hacer, ir a asaltar un hipnotizador y decir, quiero dejar de fumar. No hacer. ¿Por qué no hacer este? Yo lo repito lo más brevemente posible. Porque si esta persona es un buen hipnotizador, pero que no conoce todos los componentes de la situación, sí te va a ayudar a dejar de fumar tal vez en 24 horas. Pero no puede garantizarte que no se va a agravar la situación y de salir disparando por otra parte. ¿Me sigue? Un hipnotizador muy entrenado va a provocar una compensación. De acuerdo, te ayuda a dejar de fumar, pero, por ejemplo, anestesia completamente este dedito de pie. Porque justamente necesita una compensación, una salida de la energía malsana que te está provocando este deseo de fumar. ¿Okay? Si tu inconsciente acepta anestesiar este dedo de pie, significa que no va a haber consecuencias mayores y que de verdad va a poder bajar la adicción a la nicotina. ¿De acuerdo? De acuerdo. No hacemos este. Este es lo que hace un mal y un buen hipnotizador es lo que harían en la tradición del hipnotismo, pero no es lo que hacemos nosotros en este centro. No lo hacemos de esta forma por convicción y por experiencia. Nosotros, por el contrario, enseñamos a una persona como vos a colocarse en el estado idóneo donde su inconsciente puede resolver el tema.
¿Me sigue? Sí. Este entrenamiento vas a tener que hacerlo vos misma en tu casa. Nosotros solo te enseñamos con un CD, con un entrenamiento guiado, lo que vas a tener que hacer. También el libro te va a enseñar a hacerlo. ¿Okay? Gracias a esta técnica, la energía negativa que te está impulsando irresistiblemente a fumar va a tener que eliminarse. Bien, el lugar de canalización de esta eliminación no va a ser tu dedito de pie, va a ser tu sueño natural. Vas a tener pesadillas. ¿Por qué? Porque las pesadillas son la conversión de esta energía malsana